Todos conocemos a Warren Buffett como uno de los hombres más ricos del planeta. Miles de millones de dólares. Empresas gigantes. Uno de los inversionistas más respetados de toda la historia. Pero muy pocas personas conocen al niño que existió antes de la fortuna. Un niño que caminaba por las calles de Omaha con una caja llena de chicles. Un niño que descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras otros soñaban con juguetes, él soñaba con ganar su primer dólar. Y aunque hoy su nombre aparece en las listas de las personas más ricas del mundo, su verdadera historia comenzó mucho antes de Wall Street. Comenzó vendiendo chicles puerta por puerta. Esta no es solo la historia de un multimillonario. Es la historia de cómo una forma diferente de pensar puede cambiar el destino de una persona. Bienvenido a Código Prime Documentales. Capítulo 1. El niño que veía oportunidades donde otros solo veían calles. Año 1936. Estados Unidos todavía sentía los efectos de la Gran Depresión. Las familias cuidaban cada dólar. El trabajo era difícil, y el dinero escaseaba. En ese escenario crecía Warren Buffett. Desde muy pequeño sentía una curiosidad poco común. Mientras otros niños preguntaban por juguetes nuevos, él hacía preguntas diferentes. ¿Por qué unas personas tenían más dinero que otras? ¿Cómo funcionaban los negocios? ¿Por qué algunas tiendas siempre estaban llenas? Nadie imaginaba que aquellas preguntas infantiles serían el comienzo de una de las carreras financieras más extraordinarias de la historia. Capítulo 2. Su primer negocio. Con apenas 6 años, Warren encontró una oportunidad. Compraba paquetes de chicles. Después recorría las calles vendiéndolos puerta por puerta. La ganancia por cada paquete era pequeña. Pero había descubierto algo importante. Si compraba barato y vendía un poco más caro, podía quedarse con la diferencia. Hoy parece una idea sencilla, pero para un niño de esa edad significaba aprender uno de los principios más importantes de cualquier negocio. Crear valor y obtener una ganancia. No esperaba regalos. No esperaba que alguien le diera dinero. Aprendió que podía generarlo, y esa idea nunca abandonó su mente. Capítulo 3. El negocio de las Coca-Colas. Poco tiempo después encontró otra oportunidad. Compraba paquetes de Coca-Cola. En lugar de venderlos completos, vendía cada botella por separado. Así obtenía una ganancia mayor. Puede parecer un detalle pequeño, pero aquí aparece algo muy interesante. La mayoría de las personas veía refrescos. Warren veía márgenes de ganancia. Desde niño entrenó una habilidad que después lo haría famoso. No observaba únicamente los productos. Observaba los números. Y esa diferencia cambiaría toda su vida. Capítulo 4. El adolescente que trabajaba mientras otros dormían. Cuando llegó a la adolescencia, la mayoría de los jóvenes dedicaba su tiempo libre a jugar. Warren también disfrutaba de la vida. Pero había algo que le emocionaba mucho más. Trabajar. Todas las mañanas repartía periódicos antes de ir a la escuela. No era un trabajo sencillo. Se levantaba cuando todavía estaba oscuro. Recorría largas distancias. Soportaba el frío del invierno. Y aún así nunca dejó de hacerlo. Porque cada dólar tenía un propósito. No quería gastarlo. Quería hacerlo crecer. Capítulo 5. Su primer gran objetivo. Mientras muchos adolescentes soñaban con comprar un automóvil, Warren soñaba con algo diferente. Ahorrar, invertir, volver a invertir. Con apenas 14 años ya había reunido una cantidad de dinero sorprendente para alguien de su edad. Y tomó una decisión que parecía impensable. Compró un pequeño terreno agrícola. Después lo rentó a un agricultor. Sin saberlo, había construido una de sus primeras fuentes de ingresos. Mientras él seguía estudiando, el terreno seguía produciendo dinero. Ese momento fue clave, porque entendió una lección que repetiría durante toda su vida. No trabajes únicamente por dinero. Haz que el dinero también trabaje para ti. Capítulo 6. La primera inversión, y el primer error. A los 11 años ocurrió algo que marcaría su vida. Compró sus primeras acciones. Pagó aproximadamente $38 por cada una. Poco después, el precio comenzó a bajar. Entró en pánico. Esperó un poco. Cuando finalmente recuperó una pequeña ganancia, vendió. Parecía una buena decisión, pero poco tiempo después, esas mismas acciones siguieron subiendo muchísimo más. Ese error nunca lo olvidó. Años después confesó que una de las lecciones más importantes de su vida fue aprender a tener paciencia. No siempre gana quien compra primero. Muchas veces gana quien sabe esperar. Hasta este momento, Warren Buffett todavía estaba muy lejos de convertirse en multimillonario. Ni siquiera imaginaba que algún día sería conocido como el Oráculo de Omaha. Pero ya tenía algo que muy pocas personas desarrollan desde jóvenes. Curiosidad, disciplina, paciencia, y una obsesión por aprender cómo funciona el dinero. Sin embargo, la persona que realmente cambiaría su destino todavía no había aparecido.
En la segunda parte conocerás al hombre que transformó para siempre la manera de invertir de Warren Buffett. Y descubrirás cómo una antigua empresa textil terminó convirtiéndose en uno de los conglomerados más poderosos del mundo. Porque la verdadera historia apenas está comenzando. Capítulo 7. El profesor que cambió su destino. Había algo que Warren entendía desde joven. Sabía ganar dinero, pero todavía no sabía cómo invertirlo de la mejor manera. Fue entonces cuando apareció una persona que cambiaría su vida para siempre. Su nombre era Benjamin Graham. Graham era profesor en la Universidad de Columbia y ya era reconocido como uno de los inversionistas más brillantes de su época. Su filosofía era sencilla, pero revolucionaria. No compres una empresa porque todos hablan de ella. Cómprala porque realmente vale más de lo que cuesta. A esa idea la llamó inversión en valor. En otras palabras, imagina que encuentras un reloj que normalmente cuesta $500, pero alguien lo vende por $250 porque no conoce su verdadero valor. Eso es lo que Graham buscaba en las empresas. Y Buffett quedó fascinado. Leyó sus libros una y otra vez. Tomó sus clases. Incluso insistió tanto que terminó trabajando con él. Años después diría que esa decisión cambió completamente su vida. Porque comprendió que invertir no era apostar. Era analizar, tener paciencia y comprar con inteligencia. Capítulo 8. La compra que parecía un error. En los años 60, Warren Buffett compró acciones de una empresa llamada Berkshire Hathaway. En aquel entonces no era un gigante financiero. Era una fábrica textil que atravesaba dificultades. La compró porque pensó que estaba barata. Con el paso del tiempo reconocería que, desde el punto de vista del negocio textil, no fue su mejor inversión. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de abandonar la empresa, decidió transformarla. Poco a poco utilizó Berkshire para comprar participaciones en otras compañías. Ya no dependía de vender telas. Ahora estaba construyendo un imperio de inversiones. Lo que parecía un error terminó convirtiéndose en el vehículo que lo llevaría a hacer historia. Una gran lección aparece aquí. A veces el éxito no consiste en nunca equivocarte. Consiste en saber qué hacer después de equivocarte. Capítulo 9. La magia del interés compuesto. Existe una razón por la que Warren Buffett habla constantemente de la paciencia. No es solo una virtud, es una estrategia. Gran parte de su fortuna creció gracias al interés compuesto. Es decir, las ganancias generan nuevas ganancias, y esas nuevas ganancias vuelven a crecer con el tiempo. Imagina una pequeña bola de nieve bajando por una montaña. Al principio parece insignificante, pero mientras sigue avanzando, recoge más nieve y cada vez se hace más grande. Con las inversiones ocurre algo parecido. Los primeros años pueden parecer lentos, pero si mantienes la disciplina, el crecimiento puede acelerarse con el paso del tiempo. Por eso Buffett suele decir que el tiempo es uno de los mejores aliados de un inversionista. Las empresas que eligió. Cuando muchas personas buscaban la siguiente moda del mercado, Buffett prefería empresas que la gente utilizaba todos los días. Empresas con productos conocidos, negocios fáciles de entender, marcas fuertes. Entre sus inversiones más conocidas se encuentran compañías como Coca-Cola, American Express, Apple y muchas otras. No buscaba hacerse rico en una semana. Buscaba negocios que pudieran seguir siendo valiosos durante muchos años. Esa visión a largo plazo es una de las razones por las que su estrategia ha sido tan admirada. El multimillonario que nunca dejó de ser sencillo. Con el paso de las décadas, Warren Buffett acumuló una fortuna impresionante. Sin embargo, muchas de sus costumbres siguieron siendo sorprendentemente simples. Durante muchos años continuó viviendo en la casa que compró cuando era joven. Ha hablado públicamente sobre la importancia de evitar gastos innecesarios y tomar decisiones pensando en el largo plazo. Más allá de si todos compartirían su estilo de vida, hay algo que llama la atención. Nunca permitió que el dinero cambiara sus principios. Para él, la reputación siempre fue más valiosa que cualquier inversión. De hecho, una de sus frases más conocidas dice: se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla. Las 5 lecciones que deja su historia. Después de conocer su historia, queda claro que Warren Buffett no se hizo millonario de un día para otro. Su camino estuvo lleno de aprendizaje, paciencia y disciplina. Estas son 5 lecciones que podemos rescatar. 1. La curiosidad puede cambiar tu vida. Todo comenzó con un niño que hacía preguntas diferentes. 2. Aprende antes de invertir. Buffett pasó años estudiando antes de tomar grandes decisiones. 3. No tengas miedo de cometer errores. Su primera inversión no salió como esperaba, pero aprendió de ella. 4. Piensa a largo plazo. Las grandes recompensas suelen requerir tiempo y constancia. 5.
Nunca dejes de aprender. Incluso siendo uno de los inversionistas más exitosos del mundo, Buffett ha dedicado gran parte de su vida a leer y seguir estudiando. Cuando escuchamos el nombre de Warren Buffett, pensamos en miles de millones de dólares. Pero si observamos su historia con atención, descubrimos algo diferente. No comenzó siendo rico, no tenía información privilegiada, no encontró un atajo. Lo que hizo fue desarrollar hábitos que cualquiera puede empezar a construir. La curiosidad de aprender, la paciencia para esperar, la disciplina para seguir adelante, y la humildad para reconocer sus errores. Quizá esa sea la mayor enseñanza de toda su historia. La riqueza no aparece de la noche a la mañana. Se construye decisión tras decisión, libro tras libro, dólar tras dólar, y aunque muy pocos llegarán a tener una fortuna como la suya, cualquiera puede adoptar una mentalidad que le permita tomar mejores decisiones. Porque al final, no es el dinero lo que cambia el destino de una persona. Son las decisiones que toma todos los días. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que crea que el éxito aparece de un día para otro. Y si quieres seguir descubriendo las historias que cambiaron el mundo del dinero, suscríbete a Código Prime. Aquí no solo hablamos de finanzas. Contamos las historias que hay detrás del dinero. Recuerda, el dinero no cambia tu vida. Las decisiones que tomas con él, sí. Nos vemos en el próximo documental de Código Prime.